Muy buenas tardes. Les saludamos los licenciados Carlos Miguel Portela Ochoa y Soyasi Rodríguez Moreno, quienes realizaremos una breve exposición en nuestra ponencia en este evento que se titula La política exterior cubana hacia el Caribe en un sistema internacional en transformación, amenazas y oportunidades. Comenzaremos diciendo que el Caribe ha sido históricamente un área de importancia estratégica para la política exterior de Cuba, debido fundamentalmente a que constituye su entorno y escenario natural, al que pertenece no solo por razones meramente geográficas, sino también por motivos históricos y culturales. Cuba comparte con las naciones del Caribe un legado histórico vinculado al terrible flagelo de la esclavitud y asociado también a la economía de plantación, que implicó por un lado la migración forzosa de un amplio volumen de población africana y por otro una serie de características similares desde el punto de vista de su estructura económico-social. Desde el punto de vista metodológico es bueno aclarar que para los efectos de esta ponencia, cuando nos referimos al Caribe, nos referimos a las naciones independientes que conforman la comunidad del Caribe, CARICOM. Continuaremos diciendo que tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, los nexos de Cuba con el Caribe, con ese Caribe no hispano, transitaron por diferentes etapas. Es poco conocido, pero históricamente verificable, el respaldo que brindó la Revolución Cubana y su gobierno al proceso de descolonización de las naciones caribeñas, así como los vínculos políticos que se establecieron entre nuestro gobierno y diferentes fuerzas y líderes caribeños. Tal y como se señala en el artículo, el apoyo de la Revolución Cubana a la descolonización del Caribe anglófono, apuntes para una historia escasamente divulgada, del doctor Luis Suárez Salazar. Paralelamente, junto con el inicio del proceso de descolonización del Caribe, se van dando diversos pasos en esta subregión para la integración. Este proceso tiene su punto culminante en agosto de 1973 con la creación de CARICOM, a partir de la firma del Tratado de Chaguaramas. Esto tenía el propósito tanto de avanzar en la cooperación e integración económica como de establecer un nivel de coordinación en materia de política exterior entre los respectivos gobiernos de estos estados. A partir de entonces se fueron fortaleciendo las bases de una institucionalidad subregional que le brindaba a estos pequeños estados insulares una mayor capacidad de negociación y de acción conjunta, tanto en organismos internacionales como en el propio sistema interamericano al cual pertenece. Uno de los ejemplos más representativos de las potencialidades de la concertación política que se iniciaba entre estos países en aquella época fue la decisión conjunta de 4 naciones caribeñas recién independizadas, el caso de Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago, de restablecer sus relaciones diplomáticas con Cuba, obviando los acuerdos de la OEA de 1964 que establecieron la ruptura de relaciones políticas, diplomáticas y económicas de los gobiernos de la región con Cuba. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva era en la política exterior de la Cuba revolucionaria, facilitando la colaboración y el apoyo mutuo con los estados caribeños recién independizados. Sin embargo, en 1983 la invasión de Granada por Estados Unidos, que contó no solo con el apoyo de la OEA, sino también de algunos miembros de la OECO, deterioró en cierta medida la relación de Cuba con la subregión. Fue en la década de los 90 y en lo que va de este siglo XXI que se sentaron las bases más sólidas para la articulación de una proyección coherente, armónica y concertada que reconoce la real importancia de la subregión caribeña para los objetivos de la política exterior cubana. En 1993 se conforma la Comisión Conjunta Cuba-CARICOM y paulatinamente se intensifica la aproximación a sus países miembros a lo largo de la década del 90, particularmente a partir de la creación en 1994 de la AEC, espacio que fue particularmente propicio para el despliegue de la proyección externa de Cuba hacia la región. La proyección estratégica cubana hacia el Caribe
tuvo un momento culminante con la celebración, por iniciativa del gobierno cubano, de la primera cumbre CARICOM-Cuba, celebrada en La Habana en diciembre de 2002. En esta reunión se trazaron las líneas y objetivos comunes y generales que guiarían las relaciones entre Cuba y el bloque subregional, y se suscribió un acuerdo importante de cooperación comercial y económica con el objetivo de promover estos vínculos entre Cuba y las naciones miembros de CARICOM. A partir de entonces comienza a implementarse por parte de la Cancillería cubana el llamado Plan Integral del Caribe, que integraba todas las acciones dirigidas hacia la región, con el fin expreso de que contribuyesen a los objetivos básicos de nuestra política exterior hacia el área. Los años inmediatamente posteriores a esta etapa se caracterizan por un desarrollo acelerado de los vínculos al más alto nivel, tanto a nivel bilateral como con la CARICOM en su conjunto. A ello se sumó también un incremento sostenido en la cooperación cubana en materia de salud, educación, deporte, cultura y otras áreas. Paralelamente, el surgimiento de iniciativas de concertación política y de cooperación como el ALBA-TCP y Petrocaribe y la posterior incorporación de países de CARICOM al ALBA multiplicó los espacios de interacción y concertación política, así como de coordinación regional. De igual manera, ambas partes han mantenido una estrecha coordinación en los foros internacionales, lo cual ha sido reforzado por nuestra voluntad política y la voluntad política también de CARICOM, y la capacidad de resolver diferencias de manera constructiva. Hasta la fecha se han celebrado 8 cumbres CARICOM-Cuba. Mantenemos una amplia cooperación. De acuerdo con cifras recientes, los becarios caribeños en Cuba ascienden a más de 850 y son más de 6.000 los graduados históricos del Caribe en nuestro país. Actualmente más de 2.000 colaboradores cubanos prestan sus servicios en países de CARICOM. En efecto, bueno, para Cuba las relaciones con CARICOM continúan siendo una prioridad estratégica. Políticamente, mantener vínculos estrechos con sus estados resulta esencial. Ellos suelen alcanzar consensos en los principales temas internacionales y representan un bloque numeroso de votos en organismos multilaterales y regionales. Podemos decir que los resultados alcanzados hasta el momento en materia de concertación, diálogo político, cooperación, permiten a varios especialistas y autores calificar la política hacia el Caribe como una de las más dinámicas y efectivas en la proyección externa de nuestro país en los últimos años. Actualmente todos los estados independientes del Caribe tienen misiones diplomáticas en La Habana y viceversa, lo que convierte a Cuba en un actor privilegiado y revela la prioridad que CARICOM otorga a sus vínculos con nuestro país. Existe un consenso sólido en torno a la condena del bloqueo por parte de estos países y al reconocimiento de la cooperación cubana, lo cual reflejan usualmente en organismos multilaterales, regionales y en declaraciones conjuntas. Sin embargo, las relaciones económicas podemos decir que han quedado un poco rezagadas en comparación con el nivel político y de cooperación. Aunque existe un acuerdo de comercio y cooperación económica con amplias preferencias arancelarias, el comercio sigue siendo reducido y concentrado en pocos países. Esto no se debe obviamente a la falta de voluntad política, sino a causas estructurales vinculadas al modo en que las economías caribeñas se insertan en el sistema internacional. Cuba y la mayoría de los miembros de CARICOM comparten la condición de pequeños estados insulares en desarrollo, con obstáculos comunes: reducida dimensión económica y geográfica, alta apertura y dependencia externa, bajo nivel de diversificación, problemas de transporte, conectividad, así como una elevada exposición al cambio climático y a fenómenos climatológicos extremos. Son factores obviamente que limitan el desarrollo de los lazos multifacéticos, pero muy especialmente de las relaciones económico-comerciales. Hemos identificado un conjunto de amenazas que van a incidir en las relaciones de Cuba con el Caribe
y en la proyección externa de Cuba hacia CARICOM. La primera de ellas es la llegada del gobierno de Estados Unidos de la administración republicana encabezada por el presidente Donald Trump. Esto va a imponer un escenario sumamente difícil para nuestro país y va a dificultar el ansiado desarrollo de los vínculos económico-comerciales con CARICOM. A partir de la aplicación recrudecida del bloqueo, de la imposición de medidas unilaterales que se van a sumar a las ya existentes y la reincorporación en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. A su vez, constituye otra amenaza las limitaciones financieras generadas por la inclusión de varios estados caribeños en listas negras de paraísos fiscales y la consideración de los países del Caribe como países de renta media, lo cual va a impedir solicitar fondos de ayuda al desarrollo y otros financiamientos en condiciones preferenciales. Todo esto se suma obviamente a las afectaciones que el bloqueo impone a Cuba. Otro factor que constituye una amenaza es la intensificación de los efectos del cambio climático, específicamente la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran envergadura, que ocasionan afectaciones en los ecosistemas, en la biodiversidad, destruyen infraestructuras, reducen ingresos del turismo, ocasionan inseguridad alimentaria y provocan una necesidad permanente de erogación presupuestaria y endeudamiento público, entre otros efectos. Por otra parte, hemos identificado como amenaza fundamentalmente durante la última década la disminución de la capacidad económica de Venezuela, tanto para satisfacer la demanda energética de los países de CARICOM como para sustentar y apoyar otros proyectos de cooperación en el Caribe en el marco de iniciativas como APA-TCP y Petrocaribe, en los que Cuba tenía una importante participación. También hay que señalar la existencia del conflicto con Guyana en torno al Esequibo, en el que existe un fuerte consenso por parte de los países del Caribe de apoyar la posición de Guyana, lo cual de alguna manera coloca a Cuba en una posición compleja respecto al manejo del tema, que también es utilizado por Estados Unidos para atacar y dañar a Venezuela. Para los países miembros de CARICOM, Estados Unidos constituye el principal proveedor de seguridad. La necesidad de cooperación y coordinación en materia de seguridad con este país es una realidad indiscutible, más si tenemos en cuenta la existencia de problemas compartidos relacionados con los flujos transfronterizos de ilícitos, la consideración del Caribe como tercera frontera, la dependencia económica y las necesidades de asistencia y financiamiento de los países de la CARICOM. La simetría de poder condiciona que la seguridad sea un instrumento de presión por parte de Estados Unidos, lo cual constituye una amenaza latente para las relaciones de Cuba con este bloque. Más aún con esta nueva administración norteamericana y la prioridad que le ha otorgado a los temas migratorios, del narcotráfico y las visiones monroístas que tiene en torno a lo que son las relaciones interamericanas. Otra de las amenazas que también hemos identificado es el debilitamiento de mecanismos regionales como la AEC, el cual, a pesar de los sistemáticos esfuerzos realizados por Cuba, prácticamente no ha logrado cumplir con los objetivos que se propusieron desde su fundación en el año 1994. O sea, crear un espacio económico común, preservar el Mar Caribe y promover el desarrollo sustentable de sus miembros. Asimismo, hemos identificado un conjunto de oportunidades en las relaciones de Cuba con el Caribe, entre las que se encuentra el desarrollo de una estrecha coordinación y construcción de amplios consensos sobre temas de interés común y otros de relevancia en la agenda multilateral, tanto en los órganos e instancias del Sistema de Naciones Unidas como en el marco de G77 más China y en el movimiento de los no alineados. Ahí se ha patentizado el apoyo mutuo a demandas y propuestas de interés común, tales como las reparaciones por la esclavitud, el enfoque de responsabilidad compartida pero diferenciada en materia de cambio climático, el levantamiento del bloqueo, la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, la relevancia de la cooperación internacional cubana, en especial en materia sanitaria. Asimismo, se plantea como una oportunidad externa en la actualidad el creciente interés de potencias extrarregionales en la zona del Caribe, como es el caso de la República Popular China. El potencial de China en las relaciones económico-comerciales con la región es amplio, teniendo en cuenta que los países de CARICOM cuentan con importantes atributos que pueden asegurar un creciente interés por parte de los inversionistas chinos. En tal sentido, constituye una ventaja y una oportunidad la pertenencia de Cuba y de varios países caribeños en la iniciativa de la Franja y las Rutas. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad el ingreso de Cuba como miembro asociado a los BRICS,
lo cual abre interesantes perspectivas de cooperación, inversión y acceso a financiamiento, en un esquema que promueve una perspectiva multipolar del mundo y que además integra varias de las economías más grandes y dinámicas del planeta. Además, la posición geográfica estratégica que tiene Cuba, que facilita el acceso a mercados importantes de América Latina y el Caribe, Cuba puede aportarle a los BRICS una posición influyente y privilegiada en la relación política con los países caribeños, lo cual podría facilitar una asociación estratégica entre los BRICS y el Caribe. Por otra parte, la cooperación entre Cuba y CARICOM también ofrece un abanico de oportunidades que aún no han sido aprovechadas del todo y que responde a ventajas y necesidades específicas de cada parte. Cuba dispone de recursos humanos altamente calificados en diversas áreas que puede ofrecer al Caribe. En este sentido, la cooperación triangular resultaría una modalidad fundamental para acceder a fondos de fuentes gubernamentales y multilaterales. El interés en el Caribe por parte de diversas potencias, tanto occidentales como no occidentales, puede ser una oportunidad para atraer recursos en áreas claves como el enfrentamiento al cambio climático, la digitalización, la transición energética, en las que Cuba puede insertarse con recursos humanos y capacidades desarrolladas. A modo de conclusión, podemos decir que las relaciones Cuba-CARICOM, que datan de más de medio siglo de historia, constituyen un ejemplo exitoso por su integralidad estratégica, coherencia y resultados en materia política y de cooperación. Sin embargo, enfrentan el reto de mostrar similares resultados en el plano económico-comercial, en el cual los avances aún no han sido suficientes.